Hola, bienvenidos a COVID-19, los más vulnerables, un programa sobre cómo esta pandemia afecta a los cientos de millones de personas que ya vivían en situaciones de pobreza, marginalidad y hacinamiento, o se veían obligadas a migrar o eran víctimas de guerras y conflictos. Mi nombre es Andrés Suárez Jaramillo. Sembrar en el desierto parecería imposible, pero en Jordania un grupo de refugiados sirios lo ha logrado con éxito. Desde hierbas aromáticas hasta vegetales y verduras, los refugiados cuentan con el apoyo de expertos y de la Organización de las Naciones Unidas. El ingenioso método es la clave: no necesitar de tierra para plantar y, en cambio, utilizar la espuma de colchones viejos. Un proyecto agrícola e hidropónico con el que más de 1.500 sirios ya están en la capacidad de comenzar sus propios jardines y ser autosostenibles. Esta es la historia. En un campamento de Mafraq, en pleno desierto de Jordania, viven cerca de 76.000 refugiados sirios. Uno de ellos, Ahmad Soubi, ya sabe cómo plantar su propia huerta sin la necesidad de utilizar tierra y con un gran ahorro de agua. Me encanta trabajar en este proyecto porque disfruto la agricultura. Pasar tiempo entre las plantas y trabajar con verduras es diferente a trabajar en la construcción. Así que disfruto esto especialmente porque el proceso es tecnológicamente avanzado y limpio. La agricultura tradicional está llena de barro y arena. Esto es solo agua. Venimos limpios y salimos limpios. Con la espuma de colchones viejos se pueden cortar trozos que se depositan en vasos reciclados. En estos se inserta la plántula. Después se suspenden en un circuito de tuberías por donde fluye el agua que alimenta la planta. Se trata de un sistema hidropónico que consume entre un 70 a 80% menos de agua que con los métodos tradicionales. Un resultado muy positivo para Hassan Gildeh, otro refugiado sirio. El proyecto tiene varias metas y resultados positivos. Para empezar, nos permite ser autosuficientes y ahorrar agua. Este proyecto agrícola se puede implementar en espacios pequeños o con mucha gente. En lo que respecta al producto, todo es 100% natural y sin químicos ni hormonas. De modo que las frutas y verduras que producimos son 100% saludables. Como Ahmad y Hassan, 1.500 migrantes recibieron una capacitación de la Universidad de Sheffield y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ahora saben cómo plantar y cosechar hierbas como la menta o vegetales como los tomates y el pepino, a pesar de encontrarse en una tierra tan infértil y con tantos problemas de escasez de agua como Jordania. Sudán del Sur es un país de África Oriental donde estalló una guerra civil en el año 2013. Por varios años, el cruento conflicto, que incluyó violencia étnica, cobró la vida de 400.000 personas. A pesar que los bandos enfrentados llegaron finalmente a un acuerdo de paz en 2018 y que, siendo enemigos viscerales, hoy se reparten el poder, más de 2 millones de personas abandonaron el país por miedo a la muerte. Muchos llegaron a países vecinos como Etiopía, Kenia, Uganda y República Democrática del Congo. A continuación les presentamos una historia de resiliencia de dos jóvenes hermanas que, tras haber perdido a sus padres, se instalaron en un campamento de refugiados en Etiopía buscando un presente mejor. Niamak es una joven que apenas tiene 16 años. Junto a su hermana Nyakwong, 3 años menor, llegaron a Etiopía y contaron con la suerte de ser recibidas en uno de los 8 campamentos que albergan a más de 300.000 sursudaneses. Nuestros padres murieron antes de la guerra. Cuando los enfrentamientos llegaron a nuestra ciudad natal, nos marchamos. Desesperadas por las violaciones y asesinatos en sus hogares de Sudán del Sur, así como de los incendios en las aldeas por cuenta de la violencia étnica, estas hermanas escaparon en 2016. Seguimos a la multitud. Fue muy difícil. Huimos sin nada. Cuando llegamos recibimos ayuda y algo de ropa. La guerra civil de Sudán del Sur ha sido una catástrofe para los niños, que representan 2/3 de los más de 2 millones de sursudaneses que viven en el exilio. La violencia no solo les arrebató su infancia, sus hogares y su educación, sino que también ha dejado a miles de niños valiéndose por sí mismos. En este caso, la hermana mayor se encarga de la hermana menor. Me siento responsable. Si no tenemos suficiente comida, dejo que mi hermana coma primero. Me gusta verla feliz. Ella me cuida muy bien.
Amo a mi hermana. Niamak y Niakwong, las hermanas Lul, han superado la angustia de la guerra y se forjan una nueva vida en Etiopía. En América Latina, la pandemia amenaza especialmente a las comunidades indígenas que no cuentan con los servicios de salud de las ciudades y los municipios. Recientemente se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y fue el momento preciso para que sus líderes se manifestaran a razón del abandono en el que se encuentran por parte de los estados y que ha sido evidente en tiempos del coronavirus. El informe nos lo trae Andrea Amaya. Una parte de la riqueza cultural de América Latina son sus comunidades indígenas, que han logrado conservar sus tradiciones con los cambios tan drásticos que ha vivido el planeta. Pero esa riqueza de la región ha estado marcada por amenazas a líderes indígenas, desplazamientos, asesinatos, abusos, y ahora, durante la pandemia del COVID-19, todo ese abandono es aún más notorio con la mala situación en la que se encuentran muchas comunidades. Y por eso hemos dicho que no tenemos nada que celebrar, pero sí exigir derechos en este 9 de agosto. Exigir que se cumplan todos esos derechos, esos 30 años de decir que tenemos derechos. Gran parte de este dolor, de esta emergencia, de este luto, tiene que ver con que las políticas públicas han muerto en esta pandemia. La pandemia ha matado las políticas públicas hacia los pueblos indígenas que quizás nunca existieron. Hasta el inicio de esta semana, el coronavirus había contagiado a casi 35.000 indígenas de más de 200 etnias amazónicas y fallecieron cerca de 1.300 personas, según el registro de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, que se extiende por Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela. Algunos de estos países están entre los 10 más afectados del mundo. Más al norte, en México, al menos 9.000 indígenas llevan 4 años desplazados en Chiapas, en el sureste del país. Un hecho que ilustra los rezagos históricos que afrontan las etnias mesoamericanas en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pues durante este desplazamiento pues hemos buscado la manera de cómo sobrevivir, ¿no? Y de la sociedad civil, organizaciones que nos han apoyado, nos han acompañado durante este desplazamiento a los 4 años que ya cumplió. Más de 20 millones de indígenas viven en Sudamérica y representan a casi el 5% de la población de la región. Otro grupo poblacional que enfrenta graves crisis en tiempos de coronavirus es el de los migrantes. Justamente aumenta la tensión en un campamento ubicado en la frontera entre Panamá y Colombia. Unas 2.500 personas quedaron varadas allí por las restricciones para evitar la propagación del COVID-19. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió a Panamá tomar medidas para garantizar los derechos de los migrantes. El informe nos lo trae Aurore Bayou. El cierre de fronteras ha puesto a prueba este campamento para migrantes irregulares. Y en La Peñita, un poblado ubicado en el tapón del Darién, en la inhóspita frontera entre Colombia y Panamá, donde usualmente hay 200 habitantes, ahora hay 1.500 personas. En plena pandemia de COVID-19 cocinan y se bañan al aire libre. Y en medio de este hacinamiento casi nadie lleva una mascarilla. Las condiciones son malas. Cualquiera puede venir a ayudarnos. Por favor, pregúntale a la ONU, a UNICEF, a la Cruz Roja, a Inmigración. Tienen que hacerlo, avanzar y hacer algo porque no son condiciones para dejar vivir a la gente. Por favor. Antes de la pandemia, Costa Rica, fronteriza con Panamá, permitía el paso de unos cientos de migrantes cada día. Ahora la frontera está cerrada, pero los viajeros, principalmente de Haití, Cuba y Bangladesh, dicen que solo quieren continuar su ruta hacia Estados Unidos y México. Y para conseguirlo, protestan por la apertura de fronteras. Esta semana se registraron disturbios y vandalismo. Supuestamente los migrantes incendiaron tiendas de campaña donde se guardaba el equipo médico. Ellos lo niegan. La policía quema el hospital ahí, con gas, con sus pistolas, con balas. Ellos dicen que los inmigrantes que queman el hospital, pero si hay justicia, ellos tienen que ver si fue los inmigrantes que queman el hospital o la policía, porque los inmigrantes no tienen pistola acá. El gobierno panameño, que dispuso de estos albergues ya desbordados, ha anunciado deportaciones. Como panameños pedimos ayuda a las instituciones
que oigan el grito de auxilio de Puerto Peñita. Necesitamos que se unan y nos ayuden. O lo sacan o lo sacamos, porque ya no aguantamos más. Las autoridades han ofrecido a los migrantes regresar a sus países en vuelos humanitarios. Vamos ahora hasta Los Ángeles, California. Allí, en un esfuerzo por empezar el año escolar con un cierto grado de normalidad en medio de la pandemia de COVID-19, una iniciativa local puso en marcha la entrega de miles de maletines o mochilas dotadas con útiles escolares. Las maletas le fueron entregados a niños que pertenecen a familias de bajos recursos económicos. La llegada a clases marca una tradición para las familias estadounidenses. Sin embargo, son miles las que enfrentan graves problemas económicos por el actual desempleo, y la compra de útiles escolares deja un vacío en otros rubros económicos de las familias. Hay poco trabajo, uno vive pensando si para el próximo mes va a tener para pagar la renta, para pagar los biles, y es un poquito difícil, pero pues gracias a Dios estamos sanos hasta ahorita y vamos a seguir cuidándonos. Pues sí, la verdad lo necesitamos porque mi esposo no trabaja y esto es mucha ayuda para nosotros. Este es el panorama de los más vulnerables de esta semana en el mundo. Son miles de millones las personas que enfrentan esta epidemia en frágiles condiciones y el alivio solo es relativo. A ustedes, gracias por seguirnos. Recuerden que más información la pueden encontrar en nuestro sitio web france24.com.